El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se reeligió como presidente de la COPAL. O sea, no solamente ya se reeligió como presidente del PRI en la dictadura total priista, sino que también se ha reelegido como presidente de la COPAL por un tercer periodo de 2026 a 2030. La COPAL se vende como un organismo conformado por partidos políticos de toda América Latina, que según ellos revisa y apoya los procesos democráticos y progresistas. Pero no olvidemos que siempre ha estado bajo la administración del priismo. Fue creada en octubre, en 1979, por Gustavo Carvajal Moreno, quien en ese entonces era el presidente del PRI. Este año, Alejandro Moreno viajó a Colombia y a Perú como supuesto observador electoral bajo el cobijo de la COPAL. O sea, es como si Reporteros MX tuviera un medio paralelo llamado Los Periodistas MX. Y al mismo tiempo hacernos pasar como que Los Periodistas MX es distinto a los Reporteros MX, cuando en realidad es lo mismo, ¿no? Lugares, por cierto, donde ha ganado la derecha con denuncias de fraude y donde él ha sido observador electoral. Vamos a ver y escuchar parte de lo que dijo Alito Moreno en su reelección. Y mandar un mensaje muy potente, muy fuerte desde México, un gran país, una gran nación, un país que hoy debemos todos los mexicanos defender con razón, con verdad, con la fuerza determinada de cuidar lo más importante que tenemos los mexicanos y que tenemos los ciudadanos todos del mundo: la libertad, los derechos, nuestras constituciones, la legalidad, las instituciones democráticas, el respeto al Estado de Derecho y, lo más importante, la integralidad de todos para construir mejores oportunidades para nuestros pueblos. Bueno, para hablar de esto y mucho más, que en realidad no era el tema original, pero tenemos muchas cosas más de qué hablar, le doy la bienvenida al periodista del bellísimo estado de Zacatecas y un gran analista político, el maestro Carlos Aguirre Romo. Bienvenido, maestro, ¿cómo te trata la vida? Muy bien, muy buenas tardes, mi querido Manuel, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia desde la capital del estado de Zacatecas, con el gusto. Estamos muy bien. Muchas gracias, querido Carlos. Si te parece, iniciamos con Don Perpetuo. O sea, ya no solamente la reelección del PRI, sino también de la COPAL, que se asombra aquel que no conoce lo que es la COPAL, un apéndice del priismo creado a finales de los 70s, principios de los 80s, para tener mayor proyección internacional meramente, Carlos. Es un espejo más, como los muchos apéndices que ha tenido el PRI históricamente, le llamaban organizaciones, la CNC, etcétera, etcétera. Y esta mentada COPAL, pues no es más que una fachada disque democrática para engañar a aquel que se deje engañar de que supuestamente en tiempos del PRI, tiranía, dictadura, por muy perfecta que se le haya dicho, que se le haya tomado, se creyera que era, luego el PRIAN-RD y terminó siendo el MAC-PRIAN-RD, pues nunca hubo democracia. Ellos dicen que había democracia, sabemos que no lo era, los hechos dan la razón, está la historia. El PRI durante muchos años, muchas décadas, fue el único partido en la República Mexicana. En el 39, después de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas en el 38, aparece el PAN, un partido de origen nazi-sionista. Hay que recordar los antiguos colores, hasta ahora que llegó el líder del cártel inmobiliario, Jorge Romero, a presidirlo, que matizaron los colores, pero la bandera del PAN, ser los mismos colores idénticos que los del Estado nazi-sionista genocida de Israel que encabeza Benjamín Netanyahu. Entonces, ellos decían que había democracia. Falso. Hay que recordar, los electores, ganaba el que perdía y perdía el que ganaba. Nunca se respetó el voto mexicano hasta el 2018, que logramos los mexicanos, 30 millones de mexicanos, números cerrados, vencer el algoritmo, este algoritmo creado por un cuñado de Felipe Calderón Hinojosa para robarse la elección en ese momento. Antes, cuando Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari cometieron ese fraude electoral en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, el Barbas Piojosas de Diego Fernández de Ceballos simple y sencillamente dijo desde tribuna: se cayó el sistema, quémense las urnas, y les valió un reverendo cacahuate. Ya luego crearon el mentado algoritmo con Hildebrando Zavala, hermano de Malvadita Zavala, cuñado de Felipe Calderón, para el robo de la elección. Siguió el algoritmo en el fraude electoral también con Enrique Peña Nieto, siguió operando en el 2018, 2024, pero ¿por qué el pueblo de México logró vencer al algoritmo? Porque salió el pueblo de México mayoritariamente a votar. Así es que, pues es una fachada a nivel internacional donde tratan de hacer creer a los ingenuos que el PRI es democrático. El PRI nunca ha sido democrático, no lo será porque no está en su ADN, no está en su proyecto de nación, como tampoco lo ha sido el Partido Acción Nacional,
los propios hechos avalan mis dichos. Entonces, pues simple y sencillamente es don Perpetuo, siendo don Perpetuo, cambió las leyes en el PRI, como tú ya lo adelantabas, querido Manuel, gracias a su amiga Norma Piña, que se reunieron ahí en casa de un traidor de apellido Carrancá, que traicionó no solamente a López Obrador, igual que Ríos Farjat, sino que traicionaron al pueblo de México, haciéndose pasar como que eran progresistas. En cuanto llegaron a la corte, dieron la espalda, apuñalaron al proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, pues es una falacia, eso de la Copal, pues además pues no sirve para nada. Que han hecho Alito Moreno como observador electoral en Colombia? Pues hazme favor, pues un sujeto que se robó, y que su partido se había robado siempre las elecciones, que se han robado elecciones. Ahí tenemos el caso más reciente en Coahuila, y lo van a seguir haciendo, por supuesto que lo van a seguir haciendo, porque no saben hacer de otra, saben que nunca han tenido el voto ciudadano, y todo lo tienen que hacer a través del fraude, a través del engaño, a través de la mentira, y que todo eso lo encarna. Con esto regreso a los micrófonos, don Perpetuo, el tal Alito Moreno, un sujeto antidemócrata, corrupto, que tiene requerimientos por la Fiscalía de Campeche, que lo ha estado protegiendo, entre otros, Hugo Eric Flores. Y bueno, pues es la historia de este sujeto, Alito Moreno, que podrá decir de todo, fuerza, fortaleza, energía, pero sabemos que es de dientes hacia afuera, que lo que sí que es un cobarde, que solamente a través de los contubernios, de los cochupos políticos, pues ha logrado que cuando fue diputado federal no se le hiciera el juicio de procedencia. Ahora, como senador de la República, sigue estando protegido por los mismos, entre otros, pues se ha mencionado a Ricardo Monreal, Hugo Eric Flores, entre otros más. Así es que, pues nada de fortaleza ni nada de democracia. Es un cínico, y tristemente, pues hay algunos ahí países que vimos a cuadro, que vimos en pantalla, que se dejan engañar de este sujeto, pero bueno, pues allá ellos, y que se sigan dejando engañar, mi querido Manuel. Correcto. Maestro Aguirre, varias cosas. A mí me parece de verdad curioso que toda esta fiebre mundialista haya revelado lo mejor y lo peor de nuestra clase política, que, si te soy muy honesto, ha sido lo peor. Sin embargo, hoy también es un día de remembranza, y tanto es así que lo sabe incluso uno de los protagonistas de posiblemente el peor escándalo democrático de la historia de nuestro país, que se dio cita un día como hoy, pero de hace 20 años. Yo hace 20 años tenía 4 años, nula noción sobre eso, querido Carlos, pero a ti te tocó vivirlo como a millones de mexicanos, el fraude electoral del 2006, donde millones de mexicanos asistieron a las urnas, y el entonces Instituto Federal Electoral, comandado por Luis Carlos Ugalde, dio por bueno a Felipe Calderón. Ni siquiera dieron los resultados esa misma noche para poder todavía hacer el chanchullo, y el resultado oficial final, 0.48%. Hoy, Calderón en redes sociales sale a decir que él ganó las elecciones y que lo del 2006 y el fraude es solo un mito, que nunca sucedió. ¿Es así, Carlos? Pues miente, como ha mentido siempre este sujeto, un sujeto acomplejado, dijo el presidente López Obrador, un sujeto de baja estatura, por lo propio acomplejado, un mitómano, un personaje que tiene problemas con la bebida, pero muy corrupto hasta la médula, además un genocida, un narcopresidente que junto con su cómplice, ya preso este cómplice en Estados Unidos por 5 cargos de narcotráfico, Genaro García Luna, pues enlutó la República Mexicana, y seguimos padeciendo todas esas inercias de todo aquello que nos dejó Felipe Calderón Hinojosa, y obviamente antes que él, pero no habían cometido las atrocidades que este sujeto hizo. Felipe Calderón miente y seguirá mintiendo como siempre, porque, entre otros, lo han desmentido un impresentable igual que él, que se llama Roberto Madrazo Printado, lo ha desmentido otro impresentable como ellos, que se llama Humberto Moreira, quienes han dicho que Felipe Calderón no ganó la elección, que a Felipe Calderón, lo dijo Madrazo, según mis números, según mis fuentes, todo lo que él estaba operando para estar informado, quien habría ganado la elección en 2006 fue precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dijo? ¿Qué se dijo en ese momento a través del IFE-INE? Pues que si había una diferencia de menos 1%. Si hubiera ganado Felipe Calderón, si con tanta seguridad tenía, ¿por qué impidieron voto por voto, casilla por casilla? ¿Por qué no quisieron que se abrieran las boletas electorales? ¿Por qué se aferraron a que no se hiciera? En algunos distritos se permitió, según ellos dieron el permiso, son autoritarios hasta la médula, antiderechos, que se abrieran algunas urnas, y pues empezó a crecer los números del presidente López Obrador. Ahí se dijo, hasta aquí, no se volvió a hacer nada, mandaron a miembros del ejército mexicano, obviamente ellos solamente obedecían al comandante supremo, al comandante Borolas, que custodiaran todo donde los institutos electorales de los estados se resguardaban las urnas, las boletas, las sábanas, para que los mexicanos no nos diéramos cuenta absolutamente de nada de ello. Sabemos que también operó el algoritmo, lo adelantaba con Hildebrando
Zavala, que metió las manos ahí en el INE, estando como presidente, como tú ya también bien lo dices, Manuel, Luis Carlos Ufraude, que luego resulta que Felipe Calderón y Margarita Zavala pues fueron padrinos de boda de Luis Carlos Ufraude y de una que ya fue alcaldesa allá en la Ciudad de México, Lía Limón, y luego los mexicanos les tuvimos que pagar una especie de dote, porque pues así se utilizaba y creo que se sigue malamente utilizando. Entonces se sabe de todas estas artimañas, de todos estos asuntos, y hoy Luis Carlos Ufraude es uno de los analistas en varios medios corporativos, varios medios propagandistas de la ultraderecha mexicana, y pues es un sinsentido el salir a festejar. ¿Quién lo festeja? Más que él solo, que tiene que salir a decir, y luego granjas de bots, de trolls, pues salen a retuitear y a felicitarlo, pero pues hubo un fraude electoral que se dijo en su momento que López Obrador era un peligro para México y quedó demostrado que el único peligro para México en el pasado, en ese presente y en el futuro que es nuestro presente, solamente es el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, que han hecho mucho daño a los mexicanos, principalmente el PAN y el PRI. Y luego, ¿por qué salió López Obrador del PRD? Porque Chucho Ortega y los Chucho Zambrano, Acosta Naranjo, pues luego se convirtieron en ser más panistas que Fox y Calderón, y luego más priistas que el propio Enrique Peña Nieto. Por eso el presidente López Obrador salió de ahí después de este fraude. En 2006 empezó a trabajar para generar el propio Movimiento de Regeneración Nacional. A los 6 años vuelven a cometerle otro fraude electoral, incluso ya no estando Luis Carlos Ufraude, sino estando el otro impresentable que se llama Lorenzo Córdoba Vianello. Estaba ahí don Porfirito, apodado así por López Obrador, Edmundo Jacobo, estaba Ciro Murayama, etcétera, el tal Baños, y pues son gente antidemócrata que ahora ya están enquistados por ahí en algún partido político de la ultraderecha mexicana, que tienen como patrón a un oligarca que hablaremos más adelantito para no adelantar nada, pero todo esto pues es un sinsentido, es una verdadera aberración, es una vergüenza para el propio Felipe Calderón Hinojosa, si es que algún día ha tenido vergüenza para él y para su familia, para su partido, la Acción Nacional. Debería de mantenerse callado, debería de mantenerse pues donde quiera que él esté haciendo lo que quiera que él esté haciendo, protegido por los fascistas españoles, por todos estos franquistas, por todos estos falangistas, que son más de lo mismo. Simplemente Calderón, Peña Nieto, pues eran lacayos de estos que están allá en España como Aznar, entonces no ganó absolutamente nada, se tuvo que tomar reformas, se tuvieron que hacer muchos tomas también en los estados de la República.